Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Juan capítulo 17 y mencionamos una cosa cuando hablamos acerca de la unidad. Yo lo mencioné, les dije que Dios mediante hoy vamos a estar hablando de el único texto, el único pasaje que fue agregado a las Sagradas Escrituras, que era 1 Juan 5:7. Y no faltaron repercusiones a esa declaración. Así que voy a tomarme unos minutos antes de hacer algunas aclaraciones, ¿no? Primeramente, cuando yo digo el único texto, entiendo que se sobreentiende que todos comprenden que no me refiero a una palabra, sino que me refiero a un versículo. Ustedes saben que la Biblia, que son traducciones tanto del griego, del hebreo, del arameo, esas traducciones obviamente de esas lenguas antiguas requieren la introducción de muchas palabras, como por ejemplo artículos, preposiciones, etcétera, un montón de palabras que no están en el texto original, pero que son necesarias para que se comprenda la oración, ¿sí? En muchos casos aparece como escrito en forma como hablaban o como se ponían en las películas que hablaban los indios, ¿no? Yo hacer tal cosa, entonces había que conjugar verbos, hay que agregar artículos. Entonces la Biblia tiene muchas palabras que no están en el texto original, que ustedes las pueden ver en cursivas por lo general en muchas de las Biblias. En la mayoría de las Biblias ustedes van a ver palabras en cursiva. Esas palabras en cursiva significa que no están en el texto original, que fueron agregadas para su mejor comprensión. Pero esas no son alteraciones a la Biblia, porque si lo tradujeran literalmente, bueno, sería difícil de entender para nosotros. Esas son introducciones que son necesarias. Cuando yo me refiero al único texto que fue introducido en la Biblia, me refiero al único versículo, al único pasaje completo que fue 1 Juan 5:7, que podemos leerlo si quieren, vamos a leerlo ya que estamos, pero vamos a hacer toda una aclaración sobre esto. 1 Juan 5, versículo 7, es muy interesante porque es el mismo apóstol Juan que escribió Juan 17, que estuvimos estudiando la semana pasada, y dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, no solamente que este texto fue introducido a la Biblia, sino que fue introducido en una época muy tardía, muy reciente, y nunca, jamás fue considerado por la Iglesia de Dios parte de la palabra del Señor. Puede ser que haya mucha gente o algunas personas que lo consideren parte de la palabra del Señor, porque cuando nosotros estamos prejuiciados con una idea, lo más que hacemos es buscar algún ancla con el cual aferrarnos a esa idea, a ese preconcepto. Pero la Iglesia de Dios nunca consideró este texto como palabra del Señor, ¿sí? Entonces quiero hacer una aclaración, hermanos. Yo no voy a estar buscando en la palabra qué partes son inspiradas y qué no. De hecho, voy a hacer todo lo contrario acá. En esta mañana voy a hablar de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque después que dije esto, obviamente se comunicaron personas conmigo y me dijeron: no, hermano, no solamente 1 Juan 5:7 fue agregado, también Mateo 28:19 fue agregado. Y fíjense lo que me dijeron: y todas las partes donde dice que Jesús es Dios. O sea, imagínense cuántos versículos supuestamente hay agregados en la palabra del Señor. Y recién cantamos un himno, que es un himno precioso juntamente con el himno que vamos a cantar al final, que son himnos que nos hablan de confiar en la palabra. Imagínense, ¿no?, que yo tengo una relación de amistad con mi cuñado Víctor, ¿no? Y entonces él un día descubre que yo en alguna cosita muy pequeña le dije algo que no era verdad. Era una pequeñez, era una. Después escucha otra cosita que no era tal cual como. No importa, hermanos, cuánta amistad tengamos, se pierde, ¿qué cosa? La confianza. La confianza, hermanos. Satanás tiene una guerra contra la palabra del Señor. Hubo una época en que iba casa por casa, por medio de sus agentes, sacaba a la rastra a las personas que tenían un ejemplar de la Biblia, los mataba y quemaba esos ejemplares de la Biblia. Así lo hacía. Pero llegó el tiempo en que no pudo hacer más eso porque tenía que matar a medio mundo, no podía hacer eso. Ahora la Biblia estaba en todas partes.
Entonces, ¿qué hace con el mundo incrédulo? Deja que la Biblia esté, como dijo el hermano Fernando, arriba del carro ahí tomando sol. Ya ganó Satanás, no hace falta que queme esa Biblia, ya ganó. Pero ¿qué hace con los intelectuales, con los que están estudiando, con los que leen, con la iglesia? No necesariamente que quede en la biblioteca tomando polvo. Si él logra sembrar desconfianza en parte de las Escrituras, no hace falta que queme esa Biblia. Porque después, cuando yo necesite confiar en las promesas, cuando yo necesite aferrarme al escrito está, para vencer la tentación o para mantenerme firme en una prueba, ¿qué va a pasar? Tengo que confiar en las partes que yo considero que son buenas de la Biblia. Tengo que confiar en mí mismo, el yo. El hermano citó un texto hace un ratito: el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable de todo. El que dice que cree en parte de la Biblia, no cree en la Biblia, cree en su concepto de la Biblia, cree en su visión de la Biblia. Pero nosotros tenemos que creer en todo lo que está en la palabra del Señor. Amén. Por eso es que, hermanos, tenemos que, voy a hablar de 1 Juan 5:7 al final, para mostrar que nunca fue parte de las Escrituras y que todo el mundo siempre supo, desde el comienzo, cuando fue introducido, que nunca fue parte de la Escritura. Pero primeramente reforzar, hermanos, nuestra confianza en toda la palabra del Señor. Quisiera arrancar con un texto que aparece en el libro de Deuteronomio. Es el último libro de la ley de Dios, de lo que los profetas, Jesús, los apóstoles llaman la ley. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Ustedes saben que lo que se llama la ley son los primeros 5 libros de la Biblia, también llamado el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Deuteronomio, el nombre Deuteronomio es una palabra griega que significa repetición de la ley. Es como que hace un recuento de todo el Éxodo, de todas las peripecias en el desierto, de la entrega de la ley. Y en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Voy a ponerlo en otras palabras, hermano. Si nosotros rechazamos una parte o le agregamos una parte, vamos a ser incapaces de obedecer a Dios. O es todo o no es nada. O es todo o no es nada, hermano. Esto es tremendo. No añadan, no quiten, para que puedan obedecer la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis lo dice de otra manera. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 22, a las palabras finales. Ya leímos recién la ley, ¿sí? La ley dice: no agregues, no quites. El libro de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, como broche de oro, ¿sí?, como señal de que acá se termina la revelación de Dios, aunque se refiere a la profecía puntualmente de Apocalipsis, abarca toda la revelación del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y hasta el versículo 20, dice lo siguiente: Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, así sea, ven Señor Jesús. Recién leímos la ley. Ahora estamos leyendo el que da testimonio, que es Jesús, el que viene pronto. O sea que estamos leyendo el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Tanto la ley como el testimonio
dice, no le quites ni le agregues. Satanás procura agregar. Fíjense, hermanos, en estas cosas. Yo reflexionaba en estos versículos mientras los leía en la semana y decía, Dios pone una amenaza, una advertencia para todos aquellos que se atrevan a quitar o agregar. Pero imagínense ustedes que esa amenaza no tenga ningún efecto. Entonces, en cada generación todos les pusieron algo y le agregaron y le quitaron. No tenemos absolutamente certeza de que esta sea la palabra del Señor. ¿De qué hubieran servido esas amenazas? De absolutamente nada. Pero evidentemente Dios tiene poder para guardar su palabra. ¿No dice Daniel capítulo 7 que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley? Imagínense si en vez de decir eso dijera, el cuerno pequeño cambiará los tiempos y la ley. Ahí estamos perdidos. Pero el hombre intenta cambiar, el hombre intenta poner o quitar. Y esos intentos quedan tan evidentes y tan visibles para que todos puedan saber cuál es la verdad. Ustedes saben que si ustedes van ahora, hace unos años atrás, agarraban un calendario, cualquier calendario, impreso por cualquier empresa, por cualquier comercio, los almanaques que nos regalaban en los negocios, iban ahí al calendario y veían, primer día de la semana que decía, domingo, séptimo día de la semana que decía. Eso fue cambiado. Si ustedes agarran los calendarios modernos, los digitales, los que vienen en las tabletas, ¿cuál es el séptimo día de la semana según esos calendarios? El domingo. Satanás intenta cambiar, pero el testimonio de que eso no es verdad está claramente visible para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si él hubiese cambiado ese orden, qué sé yo, en el siglo IV, V, VI? No tendríamos ningún testimonio hoy, quizá, de cuál es el verdadero orden de los días, y diríamos el séptimo día de la semana es el domingo. Pero Dios preserva, hermanos, la verdad. Satanás intenta cambiar, pero Dios preserva la verdad. Podemos tener confianza en sus promesas. Entonces acá tenemos la ley y el testimonio. Vamos a leer un pasaje más que está en Isaías, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 19 al 20. Vamos a leer desde el versículo 16 también, porque es justamente el sello del pueblo de Dios, el sello de los discípulos de Dios, es tener confianza en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La ley, el Antiguo Testamento, el testimonio, el Nuevo Testamento. Tenemos que tener confianza en esa palabra. Y fíjense cuál es la característica de ese pueblo, de esos discípulos de Dios, en el versículo 16 de Isaías capítulo 8. Dice así, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Nosotros, hermanos, vamos a llevar la ley de Dios, el testimonio de Cristo, como características del pueblo verdadero, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Ata la ley y sella el testimonio. Vamos a leer el versículo 19. Dice, cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La regla, hermanos, para determinar qué es verdad y qué no es verdad, quién tiene la luz y quién no tiene la luz, a quién le amaneció el Evangelio y a quién todavía está en oscuridad, en tinieblas. La regla es la Biblia, la palabra del Señor, toda completa, Antiguo y Nuevo Testamento, sin sobrarle y sin faltarle. Pero Satanás siempre va a tratar de sembrarnos esa duda. Si él nos dobla la regla, ¿con qué vamos a medir? Si la regla está torcida. Yo me acuerdo cuando era chico, agarrábamos la regla para cortar así con el cúter, con el cortante, ¿no? Y llegaba un momento en que esa regla estaba toda rota, ¿no? Toda picada por el cúter, y hacíamos una línea y salía toda torcida, toda con... Si la regla se rompe, hermanos, si la regla no es confiable, ¿cómo sabemos lo que es verdad y lo que es mentira? Si total Satanás metió tantas cosas en la Biblia que ahora no sabemos qué es verdad. ¿Cómo vamos a determinar cuál es el error? Vamos a leer, hermanos, un par de versículos. Son solamente 2 versículos
que a mí me parecen cruciales. Mateo capítulo 4. Está la tentación del desierto. Estos dos versículos me parecen cruciales porque utilizan una palabra, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. O es todo o no es nada. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, está la primera tentación de Cristo. Y en esta tentación, Satanás apeló al apetito de Cristo. Cristo venció esa tentación, probablemente una de las tentaciones en las que más frecuentemente nosotros caemos, que después es consecuencia y trae arrastrando otros pecados. Cristo venció la primera tentación, con la cual fue tentada Eva, ¿sí? Con la cual, bueno, cayeron muchos, ¿no? Y nosotros podemos dar testimonio en nuestra vida que muchas veces, como dice el dicho, ¿no? El pez por la boca muere. Pero me gusta la respuesta que le dio Cristo. Versículo 3. Vino a él el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está. Qué bellas palabras, hermanos. Escrito está. Si nos cambian nuestra fuente de autoridad, si nos quitan la Biblia, hermanos, ¿qué vamos a hacer con las tentaciones del diablo? ¿Qué vamos a hacer con las pruebas? ¿A qué promesa nos vamos a aferrar si no tenemos el escrito está? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de alguna palabra, no de parte de la palabra, sino de toda. O es todo, o no es nada, mis hermanos. Este es un camino, y yo quiero hablarle en especial a todos los que están conociendo la verdad del Padre y el Hijo, que están saliendo de las iglesias. Algunos son expulsados, otros están saliendo voluntariamente. Ustedes van a ser asediados, hermanos. Yo se los puedo decir por experiencia, porque a mí me llaman personalmente para hablar conmigo sobre estos temas, o me escriben mensajes, y recibo constantemente mensajes de hermanos. Esta misma mañana recibí un mensaje de una hermana, diciéndome: mira, hermano, se descubrió que Mateo 28 fue adulterado. Hace unos minutos, hermano. Y esto va a ser constante. A todos los que empiecen este camino, Satanás va a querer quitarles la plataforma, la firme plataforma de la verdad que está en la palabra del Señor. Satanás se lo va a querer quitar. Y se lo va a quitar con las mejores intenciones, supuestamente. No, para que usted tenga la verdad más pura. Porque Dios va a ir dando más luz, y esa más luz implica quitar pasajes de la Biblia. O implica reinterpretarlos. No, porque nos engañaron con esto, entonces también nos engañaron con esto y esto. Hermanos, cuidado con eso. Yo estoy solamente repitiendo, no hablando solamente de mi propia experiencia, que sí la tengo. Yo he estado en ese camino, hermanos. En ese camino de criticarlo todo, cuestionarlo todo. ¿Será que este texto es así? ¿Será que lo tradujeron bien? Perdí tantos años de mi vida, de mi juventud, criticando la palabra del Señor y tratando de encontrar la verdadera versión, que me perdí de recibir la palabra del Señor, lo que Dios tenía para mí. Y vi a muchos hermanos no solamente quemar una parte de la Biblia, quemar la Biblia entera. Ustedes saben que hay ministerios que han quemado parte de la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre quemar los libros de Pablo y quemar un versículo de Pablo? Ninguna. ¿Qué diferencia hay, hermanos? No hay ninguna diferencia. Yo lo he visto. Y no solamente que estoy hablando de lo que he visto, sino que estoy hablando de lo que está escrito, que voy a compartir con ustedes en esta mañana, hermano. Vamos a escuchar testimonios del Espíritu de Profecía sobre este punto, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje que me parece también, y con este ya vamos a pasar después a las citas, que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Este es un versículo prácticamente de memoria para nosotros. Lo hemos leído desde la fe de Jesús, cuando iniciamos a estudiar la fe de Jesús, lo que hicieron el curso bíblico para entrar a la iglesia. Hemos leído este pasaje, pero tiene tanto contenido que no daría el tiempo ahora para desarrollar completo. 2 de Timoteo 3, versículos 15 al 17. Hay tanto contenido solamente en estos tres pasajes. Habla de la ley de Dios, habla de la salvación, habla de la sencillez de la palabra,
Habla de tantas cosas este pasaje, hermano. Y lo que voy a compartir después, las citas del Espíritu de Profecía que voy a compartir después, no son ni más ni menos que comentarios de este pasaje. ¿Sí? Así que no están descolgadas, son comentarios de este pasaje bíblico. Versículo 15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Primer punto, hermano. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? ¿No será que las conocía más o menos porque son los doctores y los teólogos los que pueden comprender la verdad de la Sagrada Escritura? Pablo no dice que comprendía más o menos, no. Desde la niñez has sabido. Un niño puede comprender las Escrituras, pero Satanás le va a decir a usted que no, que un niño no puede comprender las Escrituras, que si no fuera por los doctores, los traductores, los eruditos, nosotros estaríamos en tinieblas, porque esos son los que nos dan el verdadero significado de las Escrituras. Esos son los que la interpretan por nosotros y nos la dan masticada. Pero Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. La Biblia la puede recibir un niño y la puede comprender. Y si es más de eso, hermanos, prepárense, porque es un engaño del diablo. La inocencia infantil que tenían Adán y Eva les capacitaba para recibir la prohibición que Dios les había dado de no comer del árbol del huerto. Pero vino el doctor en teología y dijo: no, Dios no quiso decir eso. Dios no quiso decir eso. Dios quiso decir otra cosa: que van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hermano, desde la niñez Timoteo sabía las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Para qué sirven las Escrituras, hermano? ¿Para debatir? ¿Para simplemente responderle a los que están equivocados? Porque sí que sirven para corregirlo, vamos a leer más adelante. ¿Sirven solamente para mostrar cuánto sé? ¿Sirven para eso? No. Si no sirve para la salvación en Cristo Jesús, no ha servido para absolutamente nada. Esto es lo primero para lo que sirven las Sagradas Escrituras. Te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora el versículo 16. Toda Escritura es dada por inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, ¿cuánto? Toda. O es toda, o no es nada, o no es nada. Y ustedes van a ver la gravedad de la situación, hermanos. Esto a mí me duele decirlo, pero en esto los ministerios independientes están adelantados a los que están en la organización o en la iglesia grande. Los ministerios independientes son los primeros que caen en este error. Y son los primeros no solamente en caer, sino en divulgarlo. Y ustedes saben que el error es como fuego, ¿no? Que enseguida enciende, ¿no? Enseguida prende. La gente tiene curiosidad. ¿Cómo que esos versículos están mal? Y la gente prende con eso, como una llama de fuego. Y lamentablemente los ministerios independientes son los primeros. De hecho, yo les estoy contando que yo fui parte de eso. Yo creí así en una época, de que la Biblia necesitaba ser corregida. Qué soberbia, hermano. Qué soberbia, qué soberbia. Entonces dice que toda la Escritura es dada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ustedes saben que, creo que Timoteo no era hijo de una mujer griega, ¿verdad? Si no me equivoco. Y Pablo usaba la versión en griego de las Sagradas Escrituras. Esto es un detalle no menor. Pablo no usaba la Biblia en la lengua original, como muchos hoy se afanan por buscar el original. ¿Dónde estará el original? ¿Cómo irá el original? Etcétera, etcétera. Pablo estaba ahí del original. Él era un doctor de la ley, pero él usaba una traducción al griego, en lengua común. En lengua común, porque Pablo sabía que lo importante eran las ideas contenidas en las palabras, y no las palabras mismas, no las pronunciaciones. Él quería llegar a los corazones de los hermanos, y el verso 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo
La salvación en Cristo Jesús, que es el principal propósito de las Escrituras, nos capacita para toda buena obra. La fe no invalida las obras. Hay tanto para decir solamente en estos pasajes, hermano. Pero quiero compartir con ustedes lo que la sierva del Señor dice sobre este pasaje que hemos leído último, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor en el comentario. O sea, lo que voy a compartir con ustedes ahora está en el comentario, yo lo tengo acá marcado, de Elena G. de White sobre 2 de Timoteo 3, 15 en adelante. O sea que lo van a poder encontrar fácil. Está en el comentario bíblico o acá en la Biblia, en la aplicación de la Biblia, si tienen comentarios también va a aparecer ahí, ¿sí? Pero fíjense lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Todo esto que estoy presentando es antes de ver por qué 1 Juan 5:7 nunca fue parte de la Biblia y por qué tenemos que, después de entender eso, dejar la Biblia como está, hermanos, y confiar en ello. Dice la sierva lo siguiente: quizá haya algunos que piensen que con su juicio limitado son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y afirmar cuáles son las palabras inspiradas y cuáles no lo son. Tremendo. Mis hermanos en el ministerio, quiero amonestaros para que salgáis de ese terreno. Hermanos que están escuchando y que van a escuchar esto en el futuro en el video, salgamos de ese terreno. Es un terreno peligroso. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay ningún hombre finito que viva ahora, no me importa quién es o qué puesto ocupe, al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra. Hace poco se contactaron conmigo unos ministerios y unos hermanos, me dijeron: mire, Mateo 28:19 no es palabra de Dios. Le digo, pero entonces, con ese concepto, porque menciona a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no es palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa con 2 Corintios 13:14? Porque ahí menciona a los tres: el amor de Dios, la comunión del Espíritu, ¿no?, la gracia de Jesucristo. Me dice: no, ese verso tampoco es palabra de Dios. Y hace poco uno me escribió y me dijo: mira, hermano, no solamente Mateo 28 no es palabra de Dios, sino todos los textos que dicen que Jesús es Dios. Dios manifestado en carne, Dios con nosotros, Dios fuerte. Todos esos textos tampoco son palabra de Dios. Hermanos, cuando escuchen eso, salgan de ese terreno. No se aventuren allí. No se aventuren allí. Es un lugar peligroso. Dios no autorizó a nadie a decir qué partes de la Biblia son inspiradas y cuáles no. Voy a ponerles un poquito en contexto sobre esta cita. Antes de decir esto, la sierva del Señor, no puse todo porque es muy extenso. Antes de decir esto, la sierva del Señor dice: miren, la encarnación de Cristo fue un evento el cual asombró a los ángeles. Los ángeles del cielo se asombraron de eso. Y nosotros podemos meditar y pensar acerca de la infinidad de Dios, caer exhaustos después de meditar y tratar de comprender a Dios, y todavía nos va a parecer infinito ese conocimiento. Entonces ella dice, hablando de que los ángeles se asombraron de la encarnación de Cristo: por lo tanto, ¿qué hombre hay que se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Y escuchen lo que va a decir ahora: preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración o impusiera mi juicio sobre la palabra de Dios en cuanto a qué es inspirado y qué no lo es. Hace poco, hermanos, yo estuve leyendo un artículo, obviamente buscando información sobre esto, y me topé con un artículo de unos adventistas que afirmaban que Mateo 28:19 no era inspirado, bueno, que otras partes no eran inspiradas, pero obviamente ellos citaban las veces que Elena G. White pone Mateo 28:19, porque Elena G. White lo cita ampliamente. A diferencia de 1 Juan 5:7, nunca cita Elena G. White 1 Juan 5:7 porque nunca fue considerado, lo voy a repetir, parte de la Biblia. Pero Mateo 28:19, Elena G. White lo cita muchísimas veces. Hay un capítulo entero en el desierto a la gente, un capítulo entero en Hechos de los Apóstoles. Entonces la conclusión de esta gente era que, bueno, Elena G. White lo usó porque no tenía toda la luz sobre este tema, pero hoy tenemos la luz de que ese texto tampoco es palabra del Señor.
Y acá la sierva del Señor dice, yo preferiría que me arranquen ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración en contra de la Biblia. El Herrera White nunca hizo una declaración en contra de ningún pasaje de las Escrituras. Nunca. Y es más, se horrorizaba de esa idea y nos amonestaba a nosotros de nunca hacerlo, hermano. Vamos a seguir leyendo. Todo esto es parte de la misma cita, del mismo comentario de 2 de Timoteo 3. Dice así: se necesita toda la eternidad para desplegar las glorias y extraer los preciosos tesoros de la palabra de Dios. O sea, ¿quién comprende completamente hoy la palabra del Señor? Nadie. Vamos a necesitar toda la eternidad para extraer las glorias, ¿no?, y los preciosos tesoros. No permitáis que hombre alguno venga a vosotros y comience a disecar la palabra de Dios diciendo que es revelación, que es inspiración y que no lo es, sin que lo reprendáis. Hermanos, cuando me tocó hablar con estos hermanos, yo se lo conté acá a mi cuñado Víctor, yo sentí el vivo deseo de reprenderlo, con cariño, pero tenemos que reprender esto, hermano. Y sobre todo si ya lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Yo lo viví y lo experimenté. Yo sé a qué nos lleva eso. Entonces los reprendí y le dije, hermanos, cambien de rumbo. Están en el mismo espíritu de aquel que alguna vez quemó libros de Elena G. de White. En el mismo espíritu. Cambien de rumbo. Es el mismo espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos que reprender, hermanos. Acá dice que nunca venga una persona a decir eso sin que sea reprendido. Decid a todos esos sencillamente que no saben, que no son capaces de comprender las cosas del misterio de Dios. Lo que deseamos es inspirar fe. No deseamos que nadie diga esto quiero rechazar y esto quiero recibir, sino queremos tener fe implícita en la Biblia en conjunto y tal como es. Amén. ¿Qué es lo que queremos, hermanos, nosotros? Tener fe implícita en la Biblia en conjunto, toda la Biblia y tal como es. No queremos inspirar desconfianza en la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuidado con eso. Concluye la cita con esta declaración. Dice, os exhortamos a que toméis vuestra Biblia, pero no pongáis una mano sacrílega sobre ella y digáis, esto no es inspirado, sencillamente porque algún otro lo ha dicho. Ni una jota ni una tilde jamás debe ser sacada de la palabra. No lo hagáis, hermanos. No toquéis el arca. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo la sierva del Señor? ¿Qué significa querer sacar un texto de la Biblia? ¿Qué significa querer atacar alguna parte de la Biblia? Tocar el arca, hermanos. Podemos tener las mejores intenciones, pero estamos metiéndonos donde Dios no nos ha llamado. Dice, no lo hagáis, hermanos, no toquéis el arca, no pongáis vuestra mano sobre ella, sino que Dios la mueva. Él puede hacerlo. Si Dios quiere defender su palabra, si Dios quiere defender su ley, ¿ustedes no creen que Él tiene los medios suficientes para protegerla, para restaurarla o para preservarla? Él puede hacerlo y procederá de tal manera que logrará nuestra salvación. Queremos que Dios tenga libertad de acción, no queremos que lo traben las ideas del hombre. Así que, hermanos, vemos, por lo que dice la sierva del Señor, que no podemos, no estamos autorizados a decir que una parte de la Biblia no es inspirada o algo por el estilo. Vamos a pasar ahora sí a 1 de Juan 5:7. Vamos a empezar por un concepto que realmente un hermano me lo comentó y me pareció muy interesante. Más allá de que este pasaje nunca fue parte de la Biblia, vamos a tomarlo como si fuera parte de la Biblia por un momento y vamos a ver qué es lo que dice, ¿sí? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Cuando un trinitario lee este pasaje, obviamente saca la conclusión de que, bueno, los 3 son uno. ¿Qué significa? Que los 3 son un solo Dios. Pero vamos a ser estrictos con este pasaje. ¿Dice eso el texto? ¿Dice que los 3 son un solo Dios?
¿Dice que las tres personas son coeternas, coiguales? No dice nada de eso. Es decir, sería, en todo caso, si fuera un texto inspirado de la palabra del Señor, en todo caso sería un texto más como el que está en Juan capítulo 10, ¿sí? Versículo 30, que dice: mi Padre y yo somos uno. Cuando Jesús dice: mi Padre y yo somos uno, lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 17, ¿de qué manera son uno? Son uno en carácter, en propósito, ¿sí? Pero no es que el Padre y el Hijo forman un Dios. Jesús mismo llama único Dios ¿a quién? A su Padre. En todo caso, si este texto fuera parte de la palabra del Señor, tampoco está presentando la doctrina trinitaria, aunque obviamente es utilizado muchas veces para defender esa doctrina. Ahora, vamos a ir a los testigos, hermanos, sobre este pasaje, porque siempre hubieron testigos. Nunca fue considerado parte de la palabra del Señor. Y ahora sí vamos a ver la primera de las diapositivas, que está en el comentario bíblico adventista. Esto es muy interesante porque este comentario bíblico adventista fue escrito por pastores, teólogos, en su mayoría obviamente trinitarios, porque es un comentario bastante moderno. Y fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista sobre 1 de Juan 5:7. Dice así: el texto de los versos 7 y 8, como aparecen en la Reina Valera, no se encuentran en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. ¿Qué son los siglos XV y XVI? Estamos hablando del año 1500. 1500 años después de que fuera escrito el libro de la primera carta de Juan, fue que apareció por primera vez Primera de Juan 5:7. O sea, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Recuerden esa fecha porque esa es la época de ¿quién? ¿De qué es la época de qué siglo XV y XVI? De la Reforma Protestante, hermano. Presten atención a eso. Esta es la época de Lutero. Esta es la época de Lutero. La Biblia de los valdenses no tenía 1 de Juan 5:7. Las Biblias en diferentes idiomas, ¿sí?, anteriores a la Reforma no tenían 1 de Juan 5:7. Los textos griegos antes de la Reforma no tenían 1 de Juan 5:7. O sea que Lutero y los reformadores son testigos de esta introducción. Ellos lo vieron. No es que este texto estaba desde el siglo IV, del siglo III, no. Sino que aparece por primera vez en el siglo XV y XVI. Dice: las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas las versiones Reina Valera a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas y las incluyó en el texto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para todos aquellos que esto les parece chino básico, ¿sí? ¿Quién fue Erasmo? Erasmo era un erudito, un doctor en teología de la época de Lutero. Siempre estamos hablando de la época de Lutero, 1500, año 1500. La época de la conquista de América. Esa es la época de los grandes descubrimientos, la época en que la Biblia se puso en acceso a las personas por la imprenta, ¿sí? Y este Erasmo era un erudito que no se definía entre la Reforma y el catolicismo. Simpatizaba con algunas cosas de la Reforma, que recién estaba empezando, pero era católico, como todo el mundo en aquella época, eran todos católicos. Habían muchos manuscritos griegos dando vuelta por ahí y manuscritos en otros idiomas de toda la Biblia. Lo que hizo este hombre fue tomar todos los textos griegos y de todos hacer un solo Nuevo Testamento griego que iba a servir como fuente para todas las traducciones que se hicieran a partir de ahí. Lutero lo hizo de ahí y todos los reformadores que tradujeron el Nuevo Testamento lo tradujeron del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Él lo compiló todo para que quedara todo más ordenado. Del Antiguo Testamento no hacía falta porque los judíos habían preservado el texto hebreo del Antiguo Testamento, pero el texto griego, él los compiló a todos. Hizo una primera edición, en esa primera edición no estaba 1 de Juan 5:7, hizo una segunda edición y no estaba, y lo estaban presionando. Pero hay que poner 1 de Juan 5:7. Y él dijo: si me traen un texto griego, y le trajeron un texto griego.
y él lo introdujo, ¿sí? Pero en las primeras ediciones, de hecho Lutero, que hizo su Biblia al alemán, la primera Biblia al alemán, no tiene 1 de Juan 5:7. O sea que todos sabían que ese era un texto dudoso y pasó a formar parte del texto griego a partir de que Erasmo lo introdujo por presión de otras personas. Recuérdense que Erasmo era una persona que todavía no se definía y creo que nunca se definió entre la Reforma y el catolicismo, ¿sí? Entonces sigue diciendo el comentario bíblico, esto es parte del mismo comentario de 1 de Juan 5:7. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. O sea, ¿qué significa eso? Estaban comentando 1 de Juan 5:8, que dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y alguien puso al lado, ¿no? Y 3 son los del cielo, ¿no? Puso al lado el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y eso se fue copiando, ¿no? Esta Biblia se copió, pero ese comentario, en vez de estar al margen, empezó a estar adentro. Pero era un comentario, ¿sí? De alguien que creía en la Trinidad y quería hacer un paralelo con eso. Entonces dice: las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. O sea, comentario bíblico adventista, escrito por trinitarios, a una iglesia trinitaria, le dicen: muchachos, no usen 1 de Juan 5:7 para defender la Trinidad, porque ese texto no es de la Biblia. Y ya se sabía que no era de la Biblia en aquella época, ¿sí? Sigue el comentario bíblico en la siguiente diapositiva y dice así: a pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra católica. Ahora se afirma generalmente que este pasaje, llamado coma Juaneum, inciso o parte menor del periodo de Juan, es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en los siglos XV y XVI. O sea, una fuente católica, una obra católica, que es un comentario de las Sagradas Escrituras de Thomas Nelson, una obra católica, dice que ese texto fue introducido en la Biblia en los siglos XV y XVI. ¿Fue alguna vez considerado ese pasaje parte de la Biblia? No, nunca. Lo tenemos todavía hasta ahora en la Biblia, pero nunca fue considerado parte de la Biblia. Por eso cuando Elena G. White dice: nadie se atreva a tocar nada de la Biblia, no se está refiriendo a 1 de Juan 5:7, porque nunca fue considerado, ni aún por los pioneros adventistas, parte de la Biblia. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que justamente es de un pionero de la iglesia adventista, el pastor Lockborough. Dice así: la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. El principal texto que se supone la enseña, y vamos a resaltar eso, hermanos, el principal texto que se supone que la enseña, porque recién vimos el texto y el texto no habla de una Trinidad. El texto habla de 3 que son uno, pero con el mismo lenguaje de Juan que aparece en Juan 10, en Juan 17. El principal texto que se supone que la enseña es 1 de Juan 5:7. Y fíjense lo que va a decir: el cual es una interpolación, o sea, una añadidura. Y cita a un autor llamado Clark que dice lo siguiente: de un total de 113 manuscritos, este texto falta en 112. No aparece en ningún manuscrito anterior al siglo X, y la primera vez que aparece en griego es la traducción al griego de las actas del concilio de Letrán del año 1215. O sea, los pioneros adventistas consideraban 1 Juan 5:7 como parte de la Biblia, no consideraban ese texto como parte de la Biblia. Vamos a avanzar. Lo que voy a compartir ahora es un comentario de una Biblia, que no recomiendo esa Biblia, ¿sí? Porque es una Biblia que también ha cambiado muchas cosas, pero dice lo siguiente, que son datos interesantes acerca de 1 Juan 5:7. El pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos. ¿Quiénes son los padres griegos? Son los supuestamente primeros cristianos, ¿sí? Que estuvieron en el concilio de Nicea, ¿sí? Y que tuvieron debates sobre el tema de la Trinidad. Quienes, de haberlo sabido, ciertamente lo habrían empleado en las controversias trinitarias con Sabelio y con Arrio. O sea, la Iglesia Católica
tuvo muchas controversias con personas que creían, ¿no?, diferente a la Trinidad. Y si ese pasaje hubiese sido conocido en aquella época, estos padres de la iglesia lo hubiesen utilizado en esas controversias. Hubiesen citado 1 Juan 5:7, pero nunca citaron ese pasaje, porque ese pasaje nunca fue reconocido como parte de la Biblia, no existía en esa época. Entonces dice, su primera mención en griego es la versión latina de las actas del concilio de Letrán, en 1215, lo que mencionábamos hace un ratito, y dice así, el pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas, en la versión siria, en la versión copta, armenia, etíope, árabe y eslovénica, excepto en la Vulgata, ¿sí? En la Vulgata latina, ahí estaba y de ahí pasó al griego, ¿sí? Así que acá tenemos testimonios de varios testigos que dicen que ese texto no era parte de la Biblia. ¿En qué época fue introducido? Voy a tomar examen. ¿En qué época fue introducido? Pero que fue introducido al griego, ¿se acuerdan? 1500, en la época de la Reforma. ¿Quién vio esa introducción con sus propios ojos? Martín Lutero. Vamos a ver qué dice Martín Lutero sobre 1 Juan 5:7 en su comentario, ¿sí? En su comentario bíblico de 1 Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los libros griegos no incluyen estas palabras, sino más bien parece que los católicos insertaron este verso a causa de los arrianos, porque cuando Juan habla de testimonio se refiere a los de la tierra y no a los celestiales. Hermanos, ¿cuándo fue considerado este pasaje parte de la Biblia? Jamás, nunca. Probablemente mucha gente hoy ustedes los escuchen citar este pasaje de 1 Juan 5:7 para sostener la Trinidad, pero es porque ignoran todo esto. De hecho, hay muchas Biblias que directamente ya no lo tienen, ¿sí? Porque la evidencia, como dice el comentario bíblico, en su contra es abrumadora. Ahora, esto nos da pie a nosotros para ponernos a juzgar qué parte nos gusta y qué parte no de la Biblia. En absoluto, mis hermanos. Tengamos cuidado con eso. La sierva del Señor cita abundantes veces Mateo 28:19, la gran comisión, una de las veces que más que lo menciona, que más me gusta a mí, que más me parece la más clara, es cuando ella habla acerca de esta gran comisión, explicando quiénes son cada uno de esos tres que se mencionan, ¿no? Dice, en el nombre del Padre, un Dios personal, en el nombre del Hijo, un príncipe y salvador personal, en el nombre del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. O sea, Elena G. White abundantemente habla de Mateo 28:19. Pero ¿saben cuántas veces cita Elena G. White a 1 Juan 5:7? 0. Y alguien me podría decir, bueno, pero hay muchos versículos en la Biblia que Elena G. White nunca cita. Es verdad, hay muchos versículos en la Biblia que Elena G. White nunca cita. Pero la mujer que escribió el trío celestial, la mujer que escribió tercera persona de la divinidad, la mujer que escribió los tres poderes o los tres dignatarios del cielo, ¿acaso no podía citar ese texto que le venía justo? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Pero ¿por qué nunca lo citó si ella prácticamente dijo las mismas palabras en otra cita? Hay tres dignatarios celestiales. ¿Por qué nunca citó 1 Juan 5:7 y tan abundantemente Mateo 28:19? Porque ella nunca, como los pioneros adventistas, como los reformadores protestantes, como la Iglesia de Dios en todos los siglos, nunca consideró ese pasaje como parte de la Biblia. Pero nunca se atrevió tampoco a determinar qué partes eran inspiradas y qué partes no. Ella dijo todo o nada, hermanos. Tengamos cuidado con esto, este es mi deseo, fortalecer la confianza del pueblo del Señor en la palabra de Dios, saber que Dios conoce todas las cosas, hermanos, que Él puede hacer patente cuál es su verdad. Lo hizo patente con 1 Juan 5:7. Ni siquiera Lutero creyó en eso, ni los pioneros creyeron en eso. Todos ellos sabían. La verdad está patente, está clara, no hay misterio, no hay secreto, no hay discusiones. ¿Quién discute 1 Juan 5:7? Los trinitarios no creen en ese pasaje, ni los católicos creen en ese pasaje. No hay discusión. Cuando el Señor venga y nos pida cuenta a cada uno de nosotros, ninguno de nosotros va a poder decir, no, pero yo no sabía lo que decía la versión más antigua. Yo no voy a poder decir eso. El Señor me va a decir, ahí estaba la verdad. Te mostré la verdad, estaba escrita, tenías todo completo.
Ah, no, pero yo no sabía porque no sabía cómo fue traducido. ¿Sí? No limitemos el poder del Señor, hermanos, para preservar su palabra. Él dejó todo expuesto, todo está claro. No hay discusión, no hay misterio, no hay nada que el Señor no haga sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Nos lo revela por la palabra, nos lo reveló por el espíritu de profecía y tenemos todo, hermanos, a disposición. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.